¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Según los estudios de Interlaces, 91% de los venezolanos considera que el petróleo es un tema muy importante, crucial para la vida del país. 76% rechaza la privatización de PDVSA. Entonces, ¿por qué el petróleo no está en la actual agenda política? ¿Por qué cayeron los precios tan dramáticamente? ¿Es posible una recuperación de los precios en el futuro cercano? ¿Cuál es nuestro porvenir petrolero? ¿Es posible superar el rentismo? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Carlos Mendoza Potelá, profesor de pregrado y posgrado en Economía Petrolera desde hace 40 años. Fue embajador en Rusia y Arabia Saudita. También fue director de PDVSA. Actualmente se desempeña como asesor del Banco Central de Venezuela y es director de su revista BCB. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué cayeron tan dramáticamente los precios petroleros? Ya sabemos que por desaceleración de la economía mundial, sobreoferta petrolera, especulación financiera, pero quisiera concentrarme en las variables geopolíticas. Claro. Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Simultáneamente había sido el mayor productor, pero su producción comenzó a caer y llegó en 2006-2007 a un mínimo de 6 millones de barriles diarios. En el mundo, el petróleo, que es el sustento de su economía, estaba en unas circunstancias poco seguras para ellos. Y entonces comenzó una política de seguridad energética basada en movimientos estratégicos que tienen que ver con la destrucción de Irak, con la destrucción de Libia, que tienen que ver con el acoso a países petroleros y que tienen que ver, desde luego, con la política de desarrollo de yacimientos petroleros muy costosos al calor de los altos precios, que es las llamadas lutitas, o identificados por el método de extracción, se llaman del fracking, que le permitieron recuperar, estando los precios, los niveles de producción de las lutitas crecieron en muy poco tiempo 4 millones de barriles diarios y llevar la producción interna a 10 millones. ¿Por qué acabar con la producción en Irak y Libia? Acabarla no, ponerla a su disposición como es ahora, ¿no? Y Libia también ya está. Irán, con el conflicto nuclear, fue puesto de rodillas también. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Rusia cómo entra en ese mapa? Rusia entra con agresividad contra Rusia, pero entonces, claro, en las circunstancias actuales, todos los países que tienen posibilidades de producir están compitiendo por una tajada menor. Y entonces Arabia Saudita se lanza por ese camino, abandonando la política de defensa de los precios. Y Irán, que estaba sancionado por la cuestión nuclear, llega a un arreglo contra la pared en unas condiciones críticas de su economía y dice, no, yo voy a producir hasta volver a la cuota que tenía antes de las sanciones. Y todo eso va a llevar los precios al piso. Debilitar Venezuela, debilitar a Rusia también entra dentro del juego, claro que sí. Irak es el que ha aumentado más su producción y es el que tiene más posibilidades. ¿Por qué fue invadido Irak? Porque es la provincia petrolera de crudos livianos que tiene más posibilidades de desarrollo. Irak puede producir de aquí a unos 6, 7 años 7 u 8 millones de barriles diarios, es decir, casi a nivel de Arabia Saudita. Libia, que está ahorita en guerra, que fue destruido y cosas por el estilo, va a producir dentro de poco 3 millones y medio de barriles diarios. El objetivo Irán, finalmente es su seguridad energética. Recuperar la hegemonía. Recuperar la hegemonía y la seguridad energética. Porque esa producción ahora va a estar bajo su control. La de Irak, la de Irán, la de Arabia Saudita, la de Kuwait, la de los Emiratos Árabes.
Y si Y cambia mientras tanto el- estará también controlando y poniendo en problemas a la producción venezolana y a la producción rusa, que no van a tener otra alternativa sino buscar vías de acuerdos y soluciones con ellos. Ok. Entonces, ¿Era posible prever este derrumbe de los precios del petróleo? Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. ¿cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba si era posible prever el derrumbe de los precios del petróleo. Para preverlo había que estar en los puestos de comando que decidían esto. Por el contrario, había una teoría económica que decía que los precios tenían que ser esos bien altos para garantizar la producción futura, que tendría que ser una producción costosa, que tendría que venir de arenas petrolíferas, de aguas profundas, de crudos ácidos de Kazajstán, todo ese tipo de cosas. Y que esos petróleos no se iban a desarrollar si el precio bajaba de $100. Entonces, no porque el costo fuera hoy $100, sino que sería el futuro. Entonces, el precio actual de $100 era el costo marginal de la producción futura. Y no contaban con que se iban a desarrollar y otras producciones. Los Estados Unidos entraron de lleno con las lutitas, Exacto. el fracking, y en poco tiempo aumentaron la producción en 4 millones de barriles diarios. Eso desbalanceó ese equilibrio. Claro, eso forma parte de toda una estrategia energética, ¿no? Eso De seguridad energética. De seguridad energética. Eso era. Y dominio esa seguridad geopolítico. y dominio geopolítico. Es que esa seguridad energética, por seguridad energética se invade Irán, a Irak. Por seguridad energética se pone de rodillas a Irán. Y así por el estilo. Entonces, y a Libia se destruye. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con la seguridad energética de los Estados Unidos, ¿no? ¿Podría ser ese el caso de Venezuela? Desde luego que Venezuela está allí. Es vulnerable, es posible que Es ocurra. vulnerable porque Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, certificadas por la Agencia Geológica de los Estados Unidos, al doble de lo que decimos nosotros. Según lo que dice Venezuela, Venezuela es el 20% de las reservas petroleras del mundo. Según lo que dice el Servicio Geológico de los Estados Unidos, Venezuela es el 28%. Una cosa increíble, pero es un petróleo extrapesado que cuando el precio cae a 60, 50 dólares, se hace difícil de producir, en algunos casos hasta inviable. Bueno, pero Desde luego, ya nosotros desarrollamos una producción que podemos sostener, pero incorporar nuevas producciones a la faja del Orinoco se nos está haciendo cada día más cuesta arriba. Por eso yo propongo que nosotros tenemos que volver a nuestros yacimientos convencionales, donde tenemos multitud de campos a medio explotar, donde tenemos 17.000 pozos cerrados en capacidad de producir. De crudos livianos. De crudos livianos, muy costosos, que requieren petróleo, procesos de recuperación secundaria muy costosos, pero que van a producir directamente crudos livianos, sin necesidad de los mejoradores que son indispensables en la faja, que son exageradamente costosos. En este momento están aumentando los precios del petróleo. Pareciera esa una tendencia. No. ¿Es posible una recuperación? No es una tendencia. Okay. Esa recuperación circunstancial depende del incendio en Canadá, que sacó de la producción casi 1 millón de barriles diarios, los atentados terroristas en Nigeria, ¿no? Y la disminución de la producción en Venezuela, que de 2015 hasta acá ha caído 300.000 barriles diarios. Entonces, nosotros estamos colaborando con que aumente el precio del petróleo, pero no voluntariamente. Eso es por circunstancias. ¿Por qué cae críticas. la producción petrolera venezolana? Porque nuestros yacimientos son muy viejos y porque ha habido mala praxis en el mantenimiento y en la recuperación secundaria. Y porque el énfasis en la faja nos llevó a descuidar
los yacimientos convencionales que están produciendo actualmente. Hay yacimientos que están produciendo a menos de su capacidad y otros que están siendo sobreexplotados, como por ejemplo los campos del Furrial y Santa Bárbara en Monagas. Están siendo sobreexplotados y donde se está produciendo una cantidad, se está desperdiciando una cantidad de gas, acabando con la dinámica interna del pozo y todo ese tipo de cosas. ¿Podemos esperar una recuperación Sí de podemos, los precios a corto plazo? No, de los precios. Los precios, la previsión de los precios es a mediano y largo plazo moderada, nada de $100, $60 tal vez dentro de 60 meses, algo así por el estilo. ¿Qué hacemos los venezolanos con el petróleo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, con lo que tenemos creo que podemos hacer muchas cosas si reorientamos nuestras prioridades hacia la economía. Lo que decía hace 90 años que hemos debido hacerlo. Lo dijo nuestro primer economista, Alberto Adriani, ¿no? Una economía minera dura lo que dura una mina. Eso lo previeron los noruegos. Eso lo previeron los noruegos. ¿Sabe cómo lo previeron? Llamando que ellos no querían que a ellos les sucediera el efecto Venezuela. En los años 70 ellos hablaban del efecto Venezuela y crearon pocos años después un fondo de inversiones para dejar el ingreso petrolero fuera de sus actividades productivas normales, para que no se deteriorara la producción naviera, pesquera, forestal y microelectrónica, que son la base del desarrollo industrial y económico noruego. El petróleo se constituye un fondo para las nuevas generaciones, para que cuando Noruega deje de ser. Y de ese petróleo, de ese ingreso, solo entra a Noruega el 4%. Y entonces, y si comienza a distorsionar mucho, no entra. Arabia Saudita va en esa línea, ¿no? Arabia Saudita ahora está planificando que para el 2030 ellos deben tener un fondo de $2 billones, ¿no? Para comenzar a dejar de ser petróleo. Y una economía diversificada. Ya están comenzando en ese sentido. Ellos piensan sacarle cosas verdes al desierto. Piensan industrializar de cualquier otro tipo que no sea petrolero. Es decir, todo el mundo está pensando, como dijo Yamani en el 86, que la edad de piedra no terminó por falta de piedras y la edad del petróleo tampoco va a terminar por falta de petróleo. El petróleo de la faja, que nosotros estimamos que si producimos 6 millones de barriles diarios nos va a quedar para 300 años. No nos va a quedar para 300 años, nos va a quedar para 5.500 años. Allí no va a salir, no va a salir. No es posible prever todavía una participación importante del petróleo durante mucho tiempo, ¿Sí? Dado lo costoso que pueden ser las fuentes alternas de energía. Claro que sí, pero no al nivel de duplicar la producción, por ejemplo, como son los planes que se han formulado desde hace años, desde el 94. El primer plan de producir 5 millones de barriles diarios lo formuló la antigua PDVSA en el 94. ¿Dónde debe estar el énfasis si no es en la producción? En el desarrollo de nuestras actividades productivas no petroleras. La petroquímica no es una alternativa. La petroquímica es una alternativa muy limitada por el carácter empaquetado de la tecnología petroquímica. Nuestra petroquímica actual no le ha producido al país nunca nada. Todo se va en pago de regalías tecnológicas. Los que construyeron el tablazo, lo construyeron para ellos. Es decir, la Kellogg, la Union Carbide, la DuPont de Nemours, las grandes corporaciones tecnológicas que son las dueñas de la tecnología petroquímica, van a seguir siendo las beneficiarias de cualquier desarrollo petroquímico masivo, pues. ¿Qué hacer entonces? Dedicarnos a otras cosas que no sean el petróleo. Mantener la producción petrolera dentro de límites razonables, sin exagerar las inversiones, sin convertirla en una renta que distorsione al resto de la economía. Pero sí seguir desarrollando nuestra industria petrolera. Seguirla manteniendo, claro. Nosotros tenemos que seguirla manteniendo, pero el problema difícil es el problema de la moderación, el problema de abandonar los sueños. Hay que abandonar los sueños. Algo así como lo que dice a las puertas del infierno según Dante, ¿no?
Ustedes que entran, abandonen toda esperanza. Bueno, no vamos a abandonar toda esperanza, porque no vamos a estar en el infierno, pero sí vamos a estar en un purgatorio. Y tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que diseñar un programa de utilización de nuestro ingreso petrolero de manera diversificada. ¿Cómo podemos diversificar con el ingreso petrolero? Es muy difícil, pero Alfonso dijo que la siembra era imposible. La siembra del petróleo, que la pensó Adriani, la divulgó Pérez Uslar Pietri en el año 70, pero Alfonso dijo, mientras contemos con esa inmensa renta externa, que no es producto del trabajo, es producto de una fertilidad especial del suelo, que es poseer petróleo. Y el hecho de que hay un monopolio internacional, ¿no?, que hace que un monopolio natural, pocos países con petróleo, y un monopolio financiero, pocas empresas controlándolo, producen una renta diferencial primero y una renta monopólica después, y eso es lo que permite que un petróleo que cuesta, en el caso más costoso en aquella época, 35 centavos de dólar, era el nuestro, ¿no?, llegue a $4. Eso desborda cualquier tasa de la ganancia. Eso es exactamente lo que se llama renta. Hoy en día el costo de producir petróleo en Arabia Saudita, en Kuwait, está por el orden de $4. Un petróleo a $10 y a 40 y a 20 es una inmensa renta. Ahora imagínate lo que significa un petróleo a $100. ¿Qué tipo de renta es esa? El petróleo es crucial para Venezuela. Sí. De hecho, más del 90% de los venezolanos piensan que es el tema más importante, el tema petrolero. Ahora, ese tema está ausente en el debate público, en el debate político, en la agenda de las opciones políticas. ¿Qué debemos hacer? Porque hoy la agenda política está concentrada en la salida de Maduro. Sí. Pero no nos ponemos de acuerdo en una visión de país y de sociedad. Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El petróleo es un tema crucial para los venezolanos. Buena parte de nuestro presente y nuestro futuro va a depender de lo que hagamos con el petróleo. Pero ese tema no está en la agenda política, no está en la agenda pública del país. ¿Qué está pasando? Ni en la agenda educativa. Esa es una política perfectamente diseñada. Promover la ignorancia petrolera. Yo te puedo decir que tengo mi propia experiencia de que en 1989 me quedé sin materia. En todas las universidades del país se eliminaron los estudios de economía petrolera en pregrado. No, eso hay que dejarlo. Siendo un país petrolero. Eso hay que dejárselo a los ingenieros. Entonces, ¿quiénes promueven esa ignorancia petrolera? Lo promueven los grandes poderes internacionales y nacionales para hacer con los ingresos del petróleo lo que ellos quieren y para decidir con quién se asocian o no se asocian. Entonces eso es poder. La información es poder y la información petrolera es una información todavía de mayor poder. En la medida en que yo controle eso e impida que eso sea de dominio público, tengo menos gente que me esté criticando, que me esté diciendo. Entonces, y si le dejamos a los políticos que se maten entre ellos, hablando de sal tú para ponerme yo y déjame a mí el negocio. ¿Qué podríamos hacer primero para superar esa ignorancia petrolera? Bueno, primero tenemos que restituir los estudios de petróleo desde primaria. Claro. Nosotros en el posgrado petrolero asesoramos a la comisión que hizo el programa de cambio de los 6 grados a los 9 grados. Y se escribieron los contenidos de petróleo para 5º y 7º grado de la escuela básica. Y el proyecto fue aprobado menos esas dos cosas. Nadie le interesa que haya conocimiento petrolero básico. Y la materia, incluso la materia que teníamos en la Escuela de Economía, era una materia residual en el último semestre. No se ve economía petrolera. Ya no se ve economía petrolera. Increíble. No.
Y bueno, entonces no hay quien estudie. No se ve economía petrolera, no se ve derecho petrolero, legislación petrolera, que es una cosa básica, pues. Sí. Todo acto económico genera un acto jurídico. Y si nuestra principal economía es petrolera, tenemos que tener legislación petrolera, derecho petrolero y tener conciencia de nuestros derechos nacionales e internacionales vía jurídica. Pues no hay. El último abogado petrolero que yo conozco, que todavía está vivo, fue mi profesor, el que me enseñó algo de legislación petrolera, que está vivo y lo saludo, Álvaro Silva Calderón. Es el único profesor de Derecho Petrolero que queda vivo. Todos los demás desaparecieron. En la Facultad de Derecho cambiaron derecho minero y petrolero por un derecho administrativo. Y entonces se acabó. En la Escuela de Economía cambiaron economía y política petrolera y minera por una cosa que dice problemas económicos de Venezuela. No, y qué impresionante. No. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por este análisis situacional. Gracias a ti por la invitación. Y ahora las conclusiones. Es urgente y necesario construir una visión de país compartida. La crisis de Venezuela no es un problema de chavistas o de opositores. Es un desafío que nos convoca y nos obliga a todos los venezolanos. Se impone el diálogo y la concertación. El país es de todos y lo construimos entre todos. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.